para prohibir las llamadas, mensajes y correos spam, esas que nos llegan constantemente sin que uno las solicite en cualquier momento, en cualquier horario. Y el Pleno dice: aprobamos esto para darle tranquilidad a la gente. ¿Y saben qué? El Congreso de la República, de hecho, decía que en promedio 18 intentos de contacto, o sea, 18 llamadas, 18 mensajes recibe un peruano al mes. Lejos de esa realidad. Les voy a contar que solo el día de hoy yo he recibido, y lo puedo mostrar, 28 llamadas. 28 llamadas. ¿Dónde tengo la cámara? Ahí está. 28 llamadas todo el día. Perdón, acá está. Todas llamadas spam. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahí debe usted todo rojo, todo rojo, todo rojo. Todas son llamadas spam. 28 llamadas. O sea, ¿quién puede vivir así? Y claro, me dicen, pero bloquéalas, pero bloquéalas. Es que por ahí no pasa la solución. Por ahí no pasa. Y el Congreso dice que con esta ley le podremos poner fin a eso que para muchos nos genera tremenda incomodidad. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí. No, verdaderamente te agradezco por haberme invitado y señalar de que esta es una interesante iniciativa y creo que es el verdadero punto final para las llamadas spam. Este tema de modificar el Código del Consumidor, porque se ha modificado mediante una ley aprobada por insistencia en el Congreso, como tú señalaste, es una historia que viene desde el 2018, que viene modificando sucesivamente el Código del Consumidor, pero siempre haciendo alguna trampita para dejarles a las empresas la posibilidad de seguirnos llamando. Entonces, la última vez ya fue el colmo, como denunció ASPEC, porque tuvieron el desparpajo, en una mano oscura en el Congreso que nunca se determinó, de modificar el texto de la ley que se iba a aprobar y reemplazar una Y por una O de la manera siguiente. O sea, en el texto original decía: el consumidor llamará y el consumidor autorizará. Cambiaron eso y pusieron: el consumidor llamará o la empresa lo llamará para... O sea, una letra cambió todo el sentido y por eso nos ha seguido llamando. Esta vez eso no ha pasado. Lo que se ha hecho es modificar el artículo 58 del Código del Consumidor, estableciendo que para que las empresas puedan contactar con el consumidor es quien tiene que dirigirse a las empresas y decirle: empresa, estoy de acuerdo en que me llames para ofrecerme tus productos, tus servicios, lo que sea. O sea, el primer contacto ya no lo va a hacer la empresa. El primer contacto ya no lo va a hacer la empresa. De ninguna manera no va a ser la llamada para decirme: ¿quieres? No. ¿Das tu consentimiento? Eso ya no va a existir. Todos los esquemas hasta el día de hoy se han basado en eso que tú dices. O sea, que la empresa siempre se le ha dejado la posibilidad de efectuar este dichoso primer contacto. Y entonces te hacían el primer contacto: señorita Tatiana, lo llamo de la empresa tal, ¿puedo hablar? No, no quiero. Ah, ya, te colgaban. Bueno, a los 5 minutos... Te preguntan: ¿y por qué no quiere? ¿Qué pasa? Entonces, ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo no me ha pasado eso, pero lo cierto es que te vuelven a llamar a los 5 minutos y luego a los 10 y luego a los 15 y acabas recibiendo las 28 llamadas que has recibido. Entonces, eso de que les permites el primer contacto es un engañamuchachos. Entonces, lo que ha hecho el Congreso es decir: claramente, el consumidor es quien hace el primer contacto, la empresa no hace el primer contacto. Claro. Luego, se cumple el objetivo del Congreso de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, que por ahí iba un poco el objetivo de hacer. Exactamente, porque la gente realmente está aterrada de contestar el teléfono. Es decir, hay personas, y yo era de ese tipo de personas, que cuando sonaba el teléfono, un número desconocido, yo decía: aló, sí señor, le ofrecemos. No, gracias, estoy ocupado. Hasta que uno se cansa, y sencillamente yo he optado por no contestar ninguna llamada telefónica que no esté en mi directorio. Y yo entiendo que la persona que quiera contactarse contigo te va a mandar un WhatsApp, ¿no? No, soy fulano de tal, que quisiera decirte tal cosa. O insistirá, bueno, ya, y uno entenderá que es de urgencia y en fin, ¿no? Pero esa ley había sido observada por el Ejecutivo por algunos motivos, entre ellos, porque podría vulnerar el derecho a la libre empresa. Claro, ese es el tipo de objeciones que normalmente hacen las empresas cuando hay una regulación que beneficia a los consumidores. Cada vez que hay una norma que va a beneficiar a los consumidores, te hablan de la libertad de empresa, te hablan del desempleo que va a producir, te hablan de que los productos se van a encarecer, etcétera, etcétera, etcétera. No se vulnera la libertad de empresa, porque la ley no dice prohibida la creación de call centers. Eso no dice la ley. Lo que te dice la ley es que no van a poder seguir haciendo lo que están haciendo, es decir, meterse en las casas de las personas, en las vidas de las personas.
Los call centers tendrán que hacer lo que lo han hecho en los últimos 10 años, o sea, autorregularse, buscar otras formas de llegar al consumidor, darles a sus trabajadores otro tipo de ocupaciones, en fin, qué sé yo. Pero muy probablemente sí se termine dando de baja a esos trabajadores. O tendrán que porque ya no van a tener la recolocarlos. necesidad de estar llamando todo el día. Claro, pero date cuenta de que ese es un argumento, y el Poder Ejecutivo ha observado en reiteradas ocasiones estas iniciativas, es un argumento que busca privilegiar el bienestar de ciertos empresarios dedicados a este rubro, ¿no? Busca beneficiar sus intereses en desmedro de los intereses de 30 millones de personas. O sea, no creo que haya proporcionalidad entre los derechos de unos y de otros, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Eso es fundamental. El tema pasa por igual la fiscalización y todo eso, pero es verdad también, hablando de los call centers, que muchas de las llamadas, me pasa, que recibo, vienen de Turquía, vienen de África, vienen de Myanmar, Birmania. ¿Cómo se controla eso? Claro, o sea, lo que se establece en la disposición complementaria y final de esta ley es que a todos los que se dedican a este tipo de telemercadeo se les va a asignar un prefijo, un código, un número, que será de 3 o 4 dígitos, no lo sé, y ese número va a permitir identificar al consumidor la llamada que se le está haciendo, ¿no? Entonces, en el caso de un proveedor que quiera vulnerar la ley y llamar al consumidor de todas maneras, el consumidor va a saber, porque se le va a asignar un prefijo, que es una llamada a una empresa, y podrá no contestarla como hacemos en la actualidad, o podrá bloquearla y ya se verá. Pero eso significa entonces que va a poder seguir llamándole. No deberían seguir. Ya, pero no si eso sigue deberían ocurriendo, porque ¿cómo se va a fiscalizar? ¿Qué puede hacer el usuario? A ver, has usado 2 veces la palabra fiscalización. ¿Y eso qué implica? Fiscalizar, ¿qué supone? Que cuando das una norma, la autoridad va a comprobar, va a supervisar, va a vigilar que la norma se cumpla. Y que si hay una infracción, se va a proceder a iniciar el procedimiento sancionador correspondiente. Eso significa fiscalización. ¿El Estado tiene capacidad de fiscalización? La respuesta es no. El Estado no puede fiscalizar, no tiene capacidad para fiscalizar nada. Por eso es que se está tomando esta medida extrema de decirle a las empresas, ya ustedes no pueden hacer el primer contacto, sino que es el consumidor el que los tiene que contratar ustedes. Porque el Estado reconoce que no tiene esa capacidad, no ha tenido esa capacidad de fiscalización. Por Mira, años, de te acuerdo. pongo ejemplos. Pero ¿La municipalidad fiscaliza que los restaurantes respeten las buenas prácticas de manejo de alimentos? No. La DIGESA o el Ministerio de Salud vigila de que los octógonos estén en todos los alimentos que deberían estar? No. La DGMIT vigila que, por ejemplo, lo que pasó con Medifarma, que puso en circulación un suero. O sea, el Estado en ningún rubro tiene capacidad de fiscalización al suficiente. 100%. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué pueden hacer los usuarios si una vez que se promulgue esta ley siguen recibiendo ese tipo de llamadas? La autoridad competente en estos temas, como se ha modificado el Código del Consumidor, la autoridad competente es el INDECOPI. Entonces, el INDECOPI, de producirse estas violaciones a la ley o al Código del Consumidor modificado, sería la entidad encargada de iniciar los procedimientos sancionadores y eventualmente sancionar a las empresas infractoras. De acuerdo. ¿Y cómo se hace la denuncia? Es un proceso complejo. Y esa es otra pregunta interesante, porque se establece también de que va a haber un reglamento. O sea, esta ley le da al gobierno 2 meses de plazo, le da 60 días de plazo para reglamentar. ¿Y qué se va a incluir en esa reglamentación? Se va a incluir todo lo referido a qué hacer cuando la norma es violada, cuál es la entidad ante la que se va a iniciar el procedimiento, que es obvio que es el INDECOPI. Se va a ver cuál es la mejor manera de asignar este prefijo a las empresas que se dedican al telemercadeo, etcétera. Entonces yo supongo que se nombrará un grupo de trabajo multisectorial y altamente especializado para legislar sobre este tema. Yo supongo, como decía en otro momento, que estará el INDECOPI, estará el OCIPTEL, estará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y aspiramos a que también los usuarios estemos representados en ese grupo de trabajo para llevar la voz de los fastidiados, de los acosados, de los incordiados, que somos millones de personas. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y a quién deriva esa sanción? ¿A la empresa directamente? A la empresa, claro. ¿Al tercero, que es el call center? No, es que en el Código del Consumidor se establece que la responsabilidad es del proveedor, con quien tú tienes la relación. Entonces tú tienes la relación con el call center. El que sería el infractor sería el call center. ¿Podrías, por extensión, incorporar también a la empresa que contrató al call center? Sí, no habría problema. Nosotros lo hemos hecho más de una oportunidad. Hemos denunciado ante el INDECOPI a ambas partes. Pero lo cierto es que la relación se establece con aquel que perturba la tranquilidad de tu vida y se mete a tu vida para hacerte una llamada que no querías recibir. Ahora, lo que dice la ley expresamente es que uno tiene que dar el consentimiento expreso. El consumidor tiene que libre, expreso e informado. ¿Y cómo se
traduce eso, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, uno descarga una aplicación y para poder utilizarla le sale ahí un montón de páginas y tiene que aceptar todo lo que ahí supone para los poder términos hacer y condiciones. términos y condiciones, que nadie lee, pero que en muchos casos ahí, por ejemplo, le está dando el uso a esa aplicación para poder acceder a su directorio. Y ya tiene toda la información de su base de datos, de teléfonos y en fin. Entonces, ahí no hay el consentimiento libre pero informado. ahí uno pone acepto. Entonces, Pero ahí ¿eso es uno pone consentimiento? acepto. Mira, es que el tema del consentimiento en el derecho del consumidor es un tema que se discute bastante. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a solicitar un préstamo o una tarjeta de crédito a un banco, tienes que aceptar sus términos y condiciones. O sea, no puedes si no, no negociar. puedes proceder. No puedes negociar. Exacto. O sea, el sistema está diseñado para que en muchos rubros de la vida del consumidor tenga que aceptar sí o sí los términos y condiciones. Pero en el caso específico que nos ocupa el día de hoy, que son las llamadas, es el consumidor el que va a decidir y no la empresa la que va a imponer los términos y condiciones. Es el consumidor el que de una manera absolutamente libre y sin presiones va a comunicarse con la empresa. Entonces yo supongo que la empresa tendrá que reestructurarse y establecer sistemas para persuadir a los consumidores, quizás mediante campañas publicitarias. Mira, si tú me llamas en este momento, como hacen las empresas de oferta, los canales de ventas, ¿no? Si llamas en este momento, tienes un 50% de descuento. De acuerdo, muy bien. ¿No? Entonces, yo supongo que harán ese tipo de estrategias. Otro tipo de estrategias. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, quédese con nosotros unos minutos más, porque quiero consultarles al respecto de la inauguración del nuevo aeropuerto. Ya hay fecha, 1 de junio, pero habrán 12 horas en las que no tendremos aeropuerto. Se cierra el antiguo, se da un plazo y se da apertura al nuevo terminal. ¿Qué pasa si usted tenía, por ejemplo, un vuelo para ese plazo? 8 de la mañana, porque se va a cerrar entre la medianoche y el mediodía. ¿Qué va a pasar en ese momento? Vamos a verlo al volver. Inauguración del nuevo terminal, nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ahora sí, después de varias veces que nos han dicho, ahora sí, ya tenemos fecha. Ahora sí ha dicho el gobierno, de veras, 1 de junio. Es más, lo que ha anunciado es que durante 12 horas no tendremos aeropuerto internacional en Lima, porque a las 00 horas del 1 de junio se cierra el aeropuerto Jorge Chávez, el que conocemos hasta el día de hoy, para darle pase a toda la operación. Toda la gente se traslada al nuevo terminal y al mediodía del 1 de junio comienza a operar este nuevo aeropuerto, que en infraestructura es enorme, es muy moderno, va a tener una capacidad mucho más amplia de pasajeros, de gente, va a ser un hub. Evidentemente va a empezar a operar ya al 100%, es lo que han anunciado. Miren pues ustedes, ¿no? O sea, de verdad, a la altura de otros aeropuertos de grandes ciudades del mundo. Jorge Chávez actual ha quedado pequeño desde hace mucho, se presentan bastantes fallas recientemente y esto va a dar paso pues a una modernidad que ya tocaba para que Lima se convierta en un hub importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted ya tiene vuelos comprados, si usted pensaba viajar en esas 12 horas que ha anunciado hoy el gobierno, que no va a haber aeropuerto? O si de pronto iba a llegar, tiene algunos familiares o amigos que iban a llegar en ese periodo. ¿Qué deberían hacer, señor Crisólogo? Bueno, la exhortación sería a los consumidores en primer lugar y a las aerolíneas en segundo lugar. A los consumidores para decirles que habiéndose producido este anuncio tienen que tomar sus precauciones. Lo correcto sería postergar la salida de los vuelos, para lo cual tienen que acudir a las aerolíneas. Y por su parte, las aerolíneas tendrían que tener una actitud bastante receptiva a fin de hacer las modificaciones en los itinerarios de los pasajeros que correspondan, porque no se van a perjudicar por un hecho ajeno. Ni las aerolíneas van a estar sujetas a reclamos, ni los consumidores van a perder sus vuelos. Entonces, un punto intermedio es, con el tiempo debido, empezar a hacer las reprogramaciones que correspondan. Claro, porque ya con este anuncio que hace el gobierno, que ya parece que esta vez sí es oficial, digamos, a partir de mañana muchos podrían comenzar a hacer estas solicitudes. Pero cuando uno compra, por ejemplo, un pasaje económico, hacer la solicitud del cambio de fecha le demanda un costo adicional. Claro.
Precisamente en ese sentido va el llamado que estamos haciendo, que las aerolíneas dejen por un lado cualquier interés económico o de lucrar a expensas de un hecho que es totalmente ajeno a los consumidores y se pongan la mano al pecho, porque al final todos estamos en el mismo barco, y traten de brindar las mayores facilidades con el menor costo o a cero costo a los consumidores para reprogramar durante estas 12 horas de intervalo en el cual no vamos a tener aeropuerto. Pero ¿no? podría ser en tal caso una orden que venga desde el gobierno, que venga, digamos, desde lo más alto, porque, caramba, una exhortación la podemos hacer aquí, pero... Sí, pero sería, allí sí las aerolíneas podrían arguir de que el Estado se está entrometiendo en sus negocios y les está dictando lo que tienen que hacer, ordenarles mediante algún tipo de resolución o directiva que tienen que reprogramar. Es una posibilidad que ellas seguramente rechazarían, pero yo no creo. Yo creo que la Asociación de Aerolíneas, que nos debe estar escuchando en este momento, va a emitir algún tipo de comunicado en el cual van a señalar que van a brindar las facilidades del caso, porque es un hecho único en la historia del Perú, ¿no? Claro. O sea, estamos teniendo 12 horas de intervalo para inaugurar un nuevo aeropuerto. Nunca antes había pasado una situación como esta, así que repito, yo creo que tendrían que actuar como corresponde, ¿no? La Asociación de Aerolíneas además está en estrecha coordinación con el Ministerio de Transportes, conoce de los manejos, ha estado hoy también presente en la conferencia de prensa cuando se anunció la fecha ya de la inauguración de este nuevo aeropuerto, así que muy probablemente tendría, ¿no?, que tomar esta seguramente que sí, porque medida. el aeropuerto nuevo, el que vamos a tener, es realmente una instalación extraordinaria, como mencionabas tú, ¿no? Que deja muy chiquito, deja como un pigmeo al aeropuerto que tenemos actualmente. De acuerdo. Tiene algunas deficiencias, pero yo entiendo que ya han sido levantadas. Escuchaba ayer a la presidenta de Ocitran que manifestaba que ya todo está en un 99.9% prácticamente de conclusión y que son detalles accesorios. Entonces, yo lo que creo es que esto se tiene que inaugurar cuando se corresponda, pero sí hay alguna objeción que se mantiene y es la accesibilidad, cómo llegar al aeropuerto. De acuerdo, y eso está complicadísimo. Gracias, señor Cáceres, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Hacemos